Bueno, hay nada más nada menos que derechos personalísimos y nuevas tecnologías, que es un tema amplísimo y prometedor, porque tiene muchas aristas. Yo me permití subtitularlo y hablo de reconfiguración de los derechos personalísimos en el entorno digital. ¿Por qué hay esto? Porque yo creo que acá estamos ante un nuevo mundo, ante nuevas realidades. Esto es innegable. Un mundo virtual, donde ha cambiado totalmente la manera de percibir estos derechos que ya venían, bueno, sujetos un poco a la evolución de los tiempos. Manifestado mucho más. Hace muchos años atrás, un académico español, Teles Aguilera, hablaba de derechos de las nuevas tecnologías, en reemplazo de lo que en ese momento era muy común escuchar, que era hablar de derecho informático. Decía que era preferible la denominación de las relaciones y los actos jurídicos realizados a través de la tecnología, y también comprendería el uso y el abuso, sobre todo en cuanto afecta a intereses particulares y generales. Y cuando digo que es un tema complejo, digo también que es un tema donde estamos comprometidos a educarnos en una nueva realidad. Y es ahí donde están los problemas. En primer lugar, tenemos que enfocar la problemática del metaverso. ¿Qué es el metaverso? Bueno, es el entorno virtual. Son entornos o intercambian experiencias virtuales mediante el uso de avatares, ahí voy a explicar qué es, a través de un soporte técnico en un ciberespacio determinado, el cual actúa como una metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente sus limitaciones. Así tenemos el gusto de, por ejemplo, estar en una reunión de este tipo sin estar físicamente nosotros viéndonos, pero no obstante eso estamos reunidos en un ambiente cultural, ir de compras, disfrutar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que hacemos en nuestro día a día, inclusive trabajar. Ahora nos toca dar clases virtual. Yo tiemblo porque no soy muy adepto a esto, pero tengo que hacerlo. Es decir, que estamos en entornos virtuales y asociados, entre comillas, a estos entornos virtuales. Esto tiene sus pros y sus contras, porque el sujeto que está en un mundo virtual, por ejemplo Facebook, acerca su vida a Facebook. Y de una foto, datos. Estamos plagados de datos. Nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de datos que aportamos a este mundo virtual. Pero más allá de cualquier comentario que hagamos en Facebook, por ejemplo, que es una manera directa de informarnos, esto también las imágenes. Y las imágenes aportan datos. Yo mismo lo he utilizado de expresión en algún comentario, pero no a raíz de muchos años atrás, antes de la intimidad, sino de la extimidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos volcamos nuestras experiencias en Facebook. Nosotros mismos aportamos fotos, nosotros mismos aportamos datos, nosotros mismos aportamos fotos de nuestros seres queridos, por ejemplo.
hay una mutación de lo que se llama intimidad. Y es aquí cuando está la necesidad de mostrar, a veces de manera voluntaria, a veces consciente, pero muchas veces inconscientemente, mostramos nuestra intimidad o aquellos derechos individuales comprometidos en nuestra personalidad. Por eso hablamos acá de derechos personalísimos. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también nuestra doctrina, yo noto que nuestra doctrina, que trata el tema también, habla de privacidad. La que está en peligro es la privacidad. Sin embargo, nos atrevemos a afirmar que lo que se llama privacidad está a tono con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le da un valor genérico a la palabra privacidad. No es solamente la privacidad que hablamos en nuestra cátedra, por ejemplo, sino que la privacidad engloba muchos aspectos. Por ejemplo, el derecho a la imagen, los datos, que son algo que ataca de una manera u otra nuestros derechos personalísimos. La videovigilancia, donde está el derecho a la imagen, pero también puede verse comprometido el derecho a la intimidad. Es decir, la vida privada es un concepto amplio donde puede de distintas maneras verse vulnerados diferentes intereses personalísimos. De manera que ya ahí tenemos un aspecto muy útil para destacar, que ya no es que se afecta la intimidad, la imagen, el honor, sino que a través de un metaverso se puede llegar a afectar varios derechos personalísimos en el mismo momento y en un mismo instante. Las posibilidades que ofrece este metaverso son muy numerosas, tanto que no nos atrevemos a enumerar las fronteras tecnológicas. Y además que no necesariamente tiene que haber una asociación entre la realidad natural y la realidad virtual. Pueden ser diferentes, porque la realidad que yo aporto al mundo virtual puede o no coincidir con mi verdad personal, pero es parte de la construcción de mi personalidad. Yo me siento atraído por esta realidad virtual. Es más, me siento inmerso en esta realidad virtual. Por eso comparto cosas que tal vez no compartiría en el mundo físico, pero es parte de lo que se llama en este problema inmersión tecnológica. Es decir, estamos inmersos en una realidad tecnológica. Por eso es tan atrapante esta cuestión, porque son los tradicionales derechos personalísimos, pero ahora vistos de una manera muy especial, de una manera muy propia del ciberespacio. Es decir, ahí está lo que se conoce hoy en día como la identidad digital. Si hay un derecho personalísimo que está enormemente metido en esta problemática, es el derecho. ¿Por qué? Porque es la identidad online, la identidad propia que yo brindo en el ciberespacio y que yo creo que es la que debo aportar en el ciberespacio. Por eso la aporto. ¿Tengo derecho a esa identidad digital? Por supuesto que sí, porque es parte de una manifestación de mi personalidad. Tiene que coincidir esa identidad digital con la identidad real, bueno, en la medida en que no se afecten intereses ajenos, no encontraría obstáculos, porque es parte de mi derecho a la formación de la
realidad. Es el libre desarrollo, por lo menos, y don el Jardín, que daría lugar a una charla específica. Entonces hablamos de derechos a las nuevas tecnologías. ¿Dónde está el entorno tecnológico donde las personas humanas pueden desarrollarse e interactuar socialmente en una sociedad de red? Los metaversos son entornos donde los seres humanos interactúan, por ejemplo acá, esto es un entorno digital, mediante el uso de avatares. ¿Qué son los avatares? Bueno, generalmente son esas figuras que aparecen en Facebook, por ejemplo, donde la identificación de la persona es a través de esa imagen, que puede ser la foto o puede ser cualquier otra imagen, no necesariamente la foto. Pero entonces tenemos la realidad virtual, que es una realidad que lo peor que podemos hacer es asimilar a la realidad física, porque la realidad virtual es la tecnología que proporciona experiencias casi reales o creíblemente reales de forma sintética, artificial y bajo un prisma virtualizado. Podemos ver, como decíamos recién, que la realidad es una tecnología inmersiva. El sujeto consciente o inconscientemente se ve comprometido en esa realidad virtual y manifiesta o dice cosas que tal vez no lo haría en el mundo físico. Entonces estamos ante un problema de educación, sin duda, educación en la virtualidad. Por supuesto que la inteligencia artificial no está ajena al problema del metaverso, que estamos hablando de mecanismos basados en el hardware o el software y que tienen una serie de capacidades relacionadas con la toma de decisiones. Este mundo entonces virtual nos proporciona la siguiente pregunta. ¿Tengo derecho a una autodeterminación informática? ¿Tengo derecho a manifestar yo mi personalidad a mi manera? Porque en cierta manera ustedes dirán, sí, pero hizo público su derecho. Sí, lo hice público en mi realidad. Entonces vemos cómo estos derechos, yo hago público a extimidad, hago público a aquellos que están en la esfera íntima o personal. Eso habilita a que otro pueda vulnerar mi derecho personalísimo. Bueno, eso es uno de los temas. Muchos dirán, pero ¿cómo puede decir usted, o puede usted decir que se han vulnerado su intimidad si usted mismo ha hecho público en Internet los datos de los cuales ahora aduce que hay una intimidad? Y bueno, pero es una realidad virtual. Ustedes dirán, pero es una realidad, sí, pero es una realidad virtual, donde yo me dejé llevar por esta realidad, censurable o no. Pero en definitiva eso no implica que otro venga y robe esa realidad virtual y la ponga en el mundo físico. Entonces se habla de autodeterminación informática, el derecho a autodeterminar qué quiero yo exponer de mi vida y de la manera como yo lo quiero exponer. También se habla de autodeterminación informativa, es decir, aquellos datos que yo quiero hacer públicos y que yo los doy con esta finalidad, lo cual no autoriza que por estar en el mundo virtual se pueda emplear en otra finalidad totalmente distinta a aquella para las cuales yo brindé esos datos.
Entonces vemos cómo el problema está en los datos. Los datos que brindamos en el mundo virtual y que son inconmensurables e imaginables. Tal vez cuando hacemos un trámite administrativo, el empleado los coloca en Internet y esos datos están ya encriptados para poder ser manejados en otra base de datos, a través de lo que se llama computación en la nube, cloud computing. Es decir, un sistema que permite acceder a otra base de datos dadas con otra finalidad. Son datos, el Big Data permite captar, gestionar, analizar volúmenes de datos a fin de agrupar esos datos y extraer información. Son de datos en una determinada base de datos con un fin, y el Big Data permite, o mediante la computación en la nube, permite utilizar esos mismos datos con otra finalidad. El almacenamiento virtualmente ilimitada para los usuarios, pero tiene la posibilidad incluso de exceder las fronteras. ¿Por qué pasa con esos datos? Por ejemplo, que yo doy un banco, y ese banco tiene casas extranjeras y por ahí esos datos pasan de una frontera a otra. Es decir, son nuevas realidades. Por supuesto que las convenciones internacionales han puesto un freno a este tema y hay una serie de principios que nuestra ley de datos, por supuesto que muchas de las cuales ya deberían reformarse en el ley, pero muchos de esos principios están plasmados. No lo vamos a dar acá, pero seguramente van a ser el tema de reforma, tema de las jornadas, pero que permite ver qué derecho está limitado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos datos están enlazados con otros ordenadores? Entonces ya no es solamente los datos que yo doy a este ordenador, sino los datos que se entrecruzan en una infinita gama de posibilidades. Es lo que se llama, a ver si me fue de la cabeza ahora, es lo que se llama el Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Es decir, cuando los mismos sistemas son los que se enlazan de ordenador y pasan los datos de un ordenador a otro, a veces consciente y a veces inconscientemente. Llevamos entonces a lo que se ha dado de llamar una dictadura de datos, es decir, una dictadura de datos donde distintos ordenadores entrecruzan datos. Yo me permito acá recordar una autora que habla muy bien de todo esto, y ella dice, estos datos, los datos que nosotros aportamos y que se entrecruzan, habla de individualización, identificación, perfilamiento y trazabilidad absoluta, permanente, constante, afilgranada, multisectorial, pluricausal, directa e indirecta, lícita o ilícita del individuo, determina que en la posprivacidad, si lo llama ella, posprivacidad, no solo sucumba al control externo, sino al autocontrol. Porque yo mismo a lo mejor aporté los datos con esta finalidad, sin saber que de esos datos se podían extraer otros datos. Eso se conoce con el nombre de metadato. De un dato se extrae otro dato, o sea, el metadato. Las personas que analizan estos temas pueden extraer perfectamente conclusiones de los mismos datos que yo aporto. Entonces, nos encontramos con una realidad
totalmente diferente que ofrece el Internet de las cosas. O el Internet que a lo mejor tenemos en objetos que nosotros vestimos. Yo acá tengo una enumeración, el concepto de Internet de las cosas, que es que cualquier dispositivo, por ejemplo una zapatilla, además del tradicional ordenador, tiene otros ordenadores. Por ejemplo, un reloj inteligente. Un reloj inteligente que no solamente da la hora, sino que permite dar otras funcionalidades. A lo mejor permite ese reloj poder brindar información a un centro de datos, a una base de datos. Yo acá tengo una enumeración muy breve, no es exhaustiva, del Internet de las cosas. Dice, zapatillas inteligentes. La Gemini 2 es capaz de medir la distancia y el tiempo recorrido, así como las calorías consumidas, sincronizando con su app vía Bluetooth, donde se puede almacenar toda la actividad del usuario y solo después de finalizada la rutina podrá descargar todos los datos a un dispositivo móvil. Habla de sensores en el jardín. La compañía Parrot ofrece un sensor Flower Power destinado a jardines que registra datos sobre la luz solar, la temperatura, el nivel de fertilizante del suelo y la humedad. De esta manera el sensor analiza lo que necesitan las plantas y envía alertas a través del Bluetooth al smartphone del usuario. Puertas de garaje inteligentes y demás. Wearables para perros. Es el mismo perro a veces se le compran objetos que se colocan en el collar del perro y le permite monitorear la actividad del perro, la calidad del sueño, ofrece detalles sobre su comportamiento, también detecta signos de enfermedad y controla una variedad de problemas médicos. Estos datos pueden estar a través de estos dispositivos alojados, por ejemplo, en la nube, en lo que se llama nube, que es el sistema de almacenamiento del que hablamos hoy. Y puede estar sujeto a que se vulneren esos datos. Y de esa manera se vulneran todos aquellos datos que hacen, por ejemplo, hasta nuestra privacidad. De ahí entonces una manera diferente de apreciar lo que nosotros llamamos en los trabajos la ofensa. La ofensa a un derecho personalísimo, que puede provenir, insisto, de una ofensa derivada de la vulneración de la imagen, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia, que si no se las conecta con cierta prolijidad, puede realmente invadir la privacidad de terceros a través de la vulneración de la imagen o registrando algún hecho que es privado, que el individuo entiende que es íntimo. Es decir, estamos ante un verdadero problema. Por eso es que tiene razón el reglamento de la Unión Europea, no voy a hablar todo porque es muy largo, pero concluye que la rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos personales. Porque justamente a través de esta tecnología, lo que se extraen son datos. Datos, metadatos y metadatos de los datos, que permite la individualización de la persona.
Dice, dice considerando la magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas las mismas personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. Las mismas personas, tal vez seguramente inconscientemente, difunden sus mismos datos a nivel mundial. La tecnología ha transformado, dice, considerando tanto la economía como la vida social. Y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales. Acá se refiere a la Unión Europea, pero podríamos aplicar esta idea a escala mundial. La cantidad de datos y metadatos que son recolectados, trazados y analizados a través de un procedimiento automatizado y abusivo de esos datos, permite advertir que todo lo que se perfiló o almacenó en una base puede ser relacionado o entrecruzado con otras bases de datos. Es decir, esos datos son analizados, relacionados y entrecruzados con otra base de datos, y sea por el interés que sea en uno u otro momento, de manera lícita o ilícita. Luis, por favor, ¿podríamos ir redondeando? Gracias. Sí, sí. Bueno, lo voy a directamente al otro tema que me gustaría darlo, pero redondeo un poco esto. Estamos ante una problemática, me parece a mí, las distintas limitaciones que se ofrece este problema, que están en las convenciones internacionales, algunas están en nuestra ley también, pero que resultan, entiendo yo, insuficientes. Lo que no veo con tanta claridad es que este intercruzamiento de datos, consciente o inconsciente, pueda llegar a tener una limitación o una reglamentación, o que esté sujeto a principios como podría ser el consentimiento informado. Esa idea que nosotros teníamos en privado uno del consentimiento informado se ve enormemente trastocada en esta idea. Es una regla bioética que damos una enorme importancia, pero que sin embargo acá ofrece algunos puntos oscuros o dudosos, porque hasta dónde se puede consentir aquello que se desconoce. Porque convengamos que cuando subimos una foto a Facebook, lo hacemos de una manera inconsciente, queriendo que nuestros familiares o amigos sepan de nuestra vida, pero no sabemos que de esa foto se pueden extraer datos, que son los que justamente se plantean esta temática tan interesante que yo pienso que va a ser objeto de algunas discusiones en esta comisión. Bueno, el almacenamiento en la nube presenta ventajas y desventajas, entre ellas la vulnerabilidad, sin duda. La vulnerabilidad que está expuesta a hackers, por ejemplo, que sabemos que pueden divulgar esos datos. Bueno, el segundo tema, ya para ser un poquito más corto, es la tecnología aplicada al cuerpo. Esa tecnología, que puede ser reparadora o de mejora, también puede ser una tecnología de ampliación y tendiente a un perfeccionamiento de las capacidades o habilidades humanas.
Ahí en las fotos que yo subí, que Julieta, si me hace la gauchada, podemos ver que Julieta es realmente una persona interesantísima, una persona admirable, porque realmente en muchas, a mí me ha salvado de muchas. Así que tengo que hacerlo público, esta realidad, pues es así. El caso de Neil Harrison, que es este señor, que nació con acromatopsia o monocromatismo. ¿Qué significa esto? Que no ve los colores. No ve los colores. Solamente ve una escala de blanco, gris y nada más. Blancos, negros, gris y todas las tonalidades. La enfermedad está producida por una alteración de las células fotorreceptoras de la retina sensible al calor, que son los conos. ¿Qué hace esto? Bueno, como ven ustedes, este señor tiene una antena adherida al cráneo. Esta antena que ustedes ven ahí está adherida al cráneo, está metida en el cráneo. Entonces, él escucha los colores. ¿Cómo es esto? Escucha a través de las vibraciones. Cada color da una vibración especial y él las escucha, él las entiende, él las percibe. El problema es que este señor ya lo ha superado y es el problema de la discriminación. Porque muchas veces ha tenido problemas para sacar la foto del pasaporte, tal como lo dice la misma investigación online que hemos hecho sobre este problema y que el señor ha tenido muchas veces, se ha visto afectada la personalidad. La segunda foto, Julieta, por favor. La segunda foto la tenés a mano. Sí, correcto. Este señor se llama Manel de Aguas. Es un artista, ya no es como el otro señor que tenía un problema de salud y él había tratado de aumentar las capacidades. Este señor es un artista plástico y quiere sentir algo distinto. Entonces se desarrolló y se implantó dos aletas sensoriales que le indican cuál es el clima que hace o va a hacer. Sus aletas son únicas y sirven para escuchar la temperatura, la humedad, la presión atmosférica de su entorno. Se define como un transespecie, es decir, un individuo que no es humano ni es tecnológico, sino que es un individuo donde lo humano excede a la especie en sí misma, sino que es una mezcla, es un terpengénero, si ustedes quieren. Es un transespecie, o sea, un término que hace referencia a alguien que ha añadido a su cuerpo órganos y sentidos que no son tradicionalmente humanos y que están inspirados en otras especies. O, por otro lado, alguien que no se identifica, derecho a la identidad, alguien que no se identifica 100% con el ser humano. Tengo más datos de él, pero por razones de tiempo no los voy a dar. ¿Querés pasar a la tercera, Julieta? Tercera foto y yo termino acá, porque no quiero aburrir con este tema. Ahí ahora la tercera. Si podés, si no podés, no importa, porque hago un redondeo. ¿Podés? Sí, sí, ahí está viendo. Este señor se llama Chris Dancing y tiene 11 dispositivos en su cuerpo. Acá vemos uno.
Y justamente se implantó estos dispositivos porque él quiere percibir cosas nuevas. Controlar sus datos vitales constantemente le ha permitido dejar de fumar, perder peso, llevar una dieta saludable. Todos sus movimientos están bien medidos, su temperatura corporal, su presión sanguínea, su oxígeno, todo está digitalizado. También la calidad del aire que respira, su volumen de voz, los alimentos que ingiere, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es el fin? Danzig busca analizar cómo la tecnología impacta en el cuerpo, en su entorno y en los vínculos que se crean entre ellos. Tanto expresa que es un cyborg consciente porque usa tecnología a su favor. Dice, los gobiernos y la democracia, dice él, están siendo desafiados por la tecnología. Tenemos que usar estos recursos para estar más conectados con los demás, no solo con nosotros mismos. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué incidencia tiene esto en los derechos personalísimos? Bueno, en primer lugar, que esta persona directa o indirectamente ha sufrido discriminación en todos aspectos. Muchos dirán la vulneración de derechos personalísimos, como puede ser la intimidad, como pueden ser a lo mejor de estar hackeados, un problema de este tipo. ¿Es responsabilidad de terceros o es responsabilidad de ellos al haberse hecho estos implantes? ¿Es respetable la personalidad en cuanto ha sido aumentada o trastocada a través de estos elementos tecnológicos? Si pensamos que sí, entonces estamos ante lo que decíamos al principio, ante una reconfiguración de la problemática de los derechos personalísimos. Es decir, los derechos personalísimos están siendo reordenados o reubicados o recatalogados a la luz de estas nuevas tecnologías. Y un último aspecto que no quisiera dejar pasar porque me parece muy interesante, que es la problemática de parenting, que alude más a los menores y a los padres que divulgan la vida del menor sacando fotos, subiendo fotos a internet o a través de distintas manifestaciones. Los padres que utilizan las redes sociales para comunicar información personal, especialmente imágenes, datos personales del menor, sobre los hijos menores de edad. Una conducta desaprensiva, seguramente no, más que seguro que lo hacen, no lo hacen por mal, pero sin embargo pueden provocar daño a que a la personalidad de los menores. Prueba de ello es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional de Colombia, un fallo en el tribunal. Dice, cuando XX cuente con la edad perfecta, encontrar que el mismo ha sido el medio a través del cual se ventilaba la intimidad de la familia y que ésta ha sido conocida por un grupo de amigos, de que tenga un vínculo familiar con ellos. Dice un autor, en muchas publicaciones, niñas, niños y adolescentes han quedado expuestos. Los mismos padres o progenitores exponen a sus hijos, sin que exista ningún control o protección, y con ello sus datos quedan a disposición de cualquier persona.
Creen que es una actividad sana, en la que no corren ningún riesgo, pero tanto los mismos niños, adolescentes, que al crear perfiles sociales y compartir sus datos, como así también los padres, promueven que estén en peligro latente, porque ponen datos de los menores. Y además el chico no tiene por qué soportar, entre comillas, y disculpen el lenguaje poco académico, las fotos que tal vez colocan a esos chicos en una situación realmente fea o humillante, porque son datos o fotos subidas en un momento, pero que el chico hoy es mayor de edad o tiende a serlo, un adolescente, por ejemplo, con todo lo que eso implica, y que está expuesto a fotos que son ofensivas, que no congenian con su personalidad. Esto se ha dado mucho, inclusive en nuestros tribunales, donde se ha hecho uso de la necesidad de respetar al menor, respetar la autonomía del menor. El chico tiene derecho a una personalidad autónoma. Entonces, Luis, por favor, sí. vayamos cerrando el tema. Bueno, Estamos un poco atrasados. Gracias. Estamos, bueno, como ven, es un tema amplísimo que ofrece muchísimas con 16 seguramente va a ser así, porque es como los datos y metadatos. De la exposición se desprenden muchísimas consecuencias y tratamos de ponerlas todas, pero sé que es prácticamente imposible. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Fernández, por esta posibilidad de exponer que me hace tan feliz. Y gracias, Julieta, otra vez, porque fuiste una colaboradora tremenda. Y gracias a todos por escucharme. Gracias.